en tu presencia. Estoy, Señor, para adorarte en tu presencia. Estoy, Señor, lleno de amor por ti en tu presencia. Estoy, Señor, para adorarte en tu presencia. Estoy, Señor, lleno de amor por ti. Es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Y es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. En tu presencia estoy, Señor, para adorarte. En tu presencia estoy, Señor, lleno de amor por ti. En tu presencia estoy, Señor, para adorarte. En tu presencia estoy, Señor, lleno de amor por ti. Es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Y es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso, Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos con la 15 acerca del Espíritu Santo, la revelación bíblica. Y en esta ocasión el título es El sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo lo tenemos en Efesios 1, 13 y 14 y en 2 Corintios 1, 21. Vamos a mirar también, está en Gálatas, en Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de la promesa con que fuiste sellado para el día de la redención. Fuimos sellados. El sello era una marca que llevaba el nombre del propietario, o un emblema, o ambos. Estaban grabados en el metal, en la piedra, en una piedra preciosa, o en un anillo, y se llevaba en la mano derecha o colgado en el cuello con un cordón o una cadena. Recordemos la historia en que Tamar,
la nuera de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, murió su esposo y ella no tenía descendencia y no le daban marido. Por la ley del levirato se tenía que casar entonces el hermano siguiente con la viuda, pero no le daban ningún varón para que fuese su esposo. Ella en alguna ocasión fue por donde pasaba su suegro, se disfrazó de prostituta y por los servicios sexuales pidió como garantía de pago el sello, el cordón y el báculo de Judá. Esto lo puedes ver en Génesis 38:18. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Una historia interesante, pero solo la menciono por el asunto de que las familias, los padre de familia llevaba siempre un sello. Y esto fue una costumbre también. Jezabel, la esposa del rey Acab, en alguna ocasión en que se querían apoderar de la viña de Nabot, ella escribió la viña de Nabot. Él quería esa viña y él no se la quiso vender, y entonces ella mandó unas cartas, convocó un ayuno y esas cartas las selló con su anillo, las envió a los ancianos proclamando ayuno, y que 2 hombres atestiguaran contra Nabot acusándolo de blasfemia y que fuera apedreado. Esta historia la encuentras en Primera de Reyes 21. También utilizaba el sello. Ella era la esposa, la bruja esa famosa Jezabel, esposa de Acab, para apoderarse, y se apoderó. Pero de todo tendremos que dar cuenta, haciendo énfasis en el sello. En la compra de un inmueble también se hacía una escritura y se sellaba en presencia de testigos. El sello, se ponía el anillo sobre una cera derretida, y se ponía y después se endurecía y quedaba ya autenticado el documento. En Jeremías 32:10 también puedes encontrar el sello en la compra de un predio o de un inmueble. Constituía así un acto legal mediante un proceso en que se confirmaba el acto de entrega o alguna prohibición. Así, entonces Dios de esta manera también utiliza el sello para los que son suyos, separados como de su propiedad, y los sella: este es mío y nadie lo arrebatará de mi mano. Recuerda Primera de Corintios 6:19: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no sois vuestros, que habéis sido comprados con precios. Somos de Dios, nadie nos arrebatará de la mano del Señor, dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Son propiedad de el Señor. Y de esta misma manera Dios utiliza el sello, y vamos a ver de qué manera. En Efesios 1:13 y 14 nos encontramos esto que dice: en Él, es decir, viene hablando de Cristo, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos sellados. Y vamos a mirar que el sello de un hijo de Dios se ha dicho de nuevo, de paso, porque todos los seres humanos lo dicen, creyentes en Dios, porque hay muchos creyentes, pero que no
tienen una relación con Jesucristo, porque dice el necio en su corazón no hay Dios. Entonces muchos dicen sí, hay un ser superior, pero no admiten que Jesucristo sea Dios, que es el Hijo de Dios y que nuestro Dios es trino. Esa doctrina bíblica, frente a esta doctrina les recuerdo, no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Conforme a la Biblia, todos somos criaturas de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Los que no son nacidos de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacemos para Dios por voluntad de Él. No es un acto en el que intervenga el ser humano. Entonces, en este acto de establecer una relación con nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un acto trinitario, es una obra del Padre. Efesios 1:3, por medio del Hijo, versículo 5, ya los vamos a leer, y sellados con el Espíritu Santo de la promesa del Padre. Efesios 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Dice, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces ves ahí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendijo y nos escogió. ¿Sí? ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 5, y nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, Joel 2:28, después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros jóvenes soñarán sueños. Es el derramamiento del Espíritu Santo que ya hemos visto sobre todo el que invoque el nombre del Señor, todo el que crea que Jesucristo es el Señor y lo declare, le pida perdón, se arrepienta de sus pecados y diga, Señor, ven a reinar en mi vida, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, como también está citado en Hechos 2:16, en la primera prédica en la iglesia cristiana, que fue por Pedro, el que era un cobarde fue convertido en un gran valiente que predicó ante una multitud con gran valor y poder, tanta unción que se convirtieron en ese acto más de 3,000 personas. El sello es un acto del amor de Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un acto del amor de Dios. El amor del hombre es muy diferente del amor de Dios. El amor del hombre hace discriminaciones, ama lo que le interesa y lo que le resulta atractivo, agradable o conveniente. Y es así como vemos que el amor del hombre baja a unas instancias bochornosas, viles y aún crueles, y que no conviene ni contar, porque el amor de Dios es un amor torcido, egoísta e impuro. Pero el amor de Dios es de una pureza tan grande que asciende a niveles superiores y sublimes, rescatando y sellando al perdido como su propiedad y sentándole en lugares celestiales, como lo dice que en Efesios 2:5, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, hay una nueva vida, y juntamente con Él nos resucitó. El apóstol Pablo habla de la palabra resucitar para mencionar la nueva vida. Juan habla de nacer de nuevo. Jesús en los evangelios, en Mateo, dice, si no os hacéis como niños.
Y Pedro dice, habiendo sido renacidos de una simiente incorruptible, no por cosas corruptibles como oro o plata, sino una simiente incorruptible. Entonces nos dice que nos resucitó, nos dio vida nueva, nos hizo renacer de una simiente incorruptible, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos dice Efesios 2, 5 y 6, nos dio vida, nos dio grandes riquezas, las riquezas de su amor. En Él mostró su amor para con nosotros, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó y estábamos muertos porque el ser humano nace muerto, es decir, muerte es separación. La muerte física es la separación del alma y del cuerpo, la muerte espiritual es la separación del hombre y de Dios. Y el hombre nace muerto, el hombre nace separado de Dios, por eso nace como criatura. Y hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, del agua que es la palabra, obrada por el Espíritu Santo. Y Él quiso mostrar las riquezas desde hace más de 2000 años, las riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros. Mira todo lo que hizo, algunas de las cosas, porque son muchísimas las que hizo, están allí en Efesios 1. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hizo, número 1, nos bendijo. Número 2, nos escogió, según nos escogió en el versículo 4, nos santificó para que fuésemos santos y sin mancha. Nos predestinó, 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados, nos adoptó hijos suyos por medio de Jesucristo. Volvemos ahí al tema de que es un sello trinitario, es el amor del Padre, es una obra del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos predestinó, versículo 5, ¿sí? Nos adoptó, nos hizo aceptos en el amado, nos redimió. Tenemos redención por su sangre, versículo 7. Nos redimió, nos perdonó, tenemos perdón de pecado por su sangre, según las riquezas de su gracia. Nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos constituyó herederos, nos hizo sus herederos, versículo 11, asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados y nos selló. Te repito algunas de las bendiciones, míralo con detenimiento, Biblia en mano, está muy fácil ahí en Efesios capítulo 1, del 1 al 13. Nos bendijo, nos escogió, nos santificó, nos predestinó, nos adoptó, nos redimió, nos hizo aceptos, nos perdonó los pecados, nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia y nos constituyó herederos tuyos. Adicionalmente nos dio el sello de propiedad, como lo dice 2 Corintios 1, 21. Miremos cómo lo dice en 2 Corintios, el que nos confirma. Leamos desde el 20, porque todas estas promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Quién fue el que nos selló? Dios. Miremos quiénes son los sellados. Ya vimos que es un sello trinitario, es una obra del Padre por medio del Hijo, y el sello es la sustancia con la que se sella, es el Espíritu Santo, siendo la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria, como lo dice en Hebreos 1:1 al 3.
¿Quiénes son los sellados? Absolutamente todos los creyentes en Cristo Jesús. Nosotros los judíos. Observa cómo tú lees con detenimiento y por qué Él está diciendo cada rato nosotros y vosotros. Mira como dice en el capítulo 2, ya vamos a regresar donde está el sello. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Versículo 3, entre los cuales todos nosotros, habla de vosotros y de nosotros, así lo dice también en Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros. Entonces habla de nosotros, los judíos, porque habla de nosotros y de vosotros. Nosotros, Él habla como judío, porque allí en el capítulo 2 más adelante nos va a decir que de los dos pueblos hizo un solo pueblo, aboliendo todas las enemistades. ¿Bien? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, es decir, a nosotros. Él habla de nosotros como los judíos. Entonces, ¿para quién es el sello? Para nosotros, dice, los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros, habla como judío. Pero también dice, en Él también vosotros, es decir, los gentiles, nosotros, los que no somos del linaje de Abraham consanguíneo, sino que somos adoptados hijos suyos, ¿sí? Nosotros los que primero esperábamos en Cristo. Entonces también lo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí está otra vez nosotros, primeramente los judíos, y también al griego, los gentiles, vosotros. Es la forma de expresarlo el apóstol Pablo, que habla siempre de los judíos, nosotros, y de vosotros, repito. Los unos, entonces nos dice en el versículo 18, puedes leer ahí en el capítulo 2, que ahora en Jesús, vosotros en otro tiempo, 2:13, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de judíos y de gentiles hizo un pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y entonces nos dice el versículo 18, que por medio de Jesucristo los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Ahí está la Trinidad de nuevo. Por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros, es decir, nosotros y vosotros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Espero que no te esté dando dolor de cabeza el nosotros y el vosotros. Voy y lo desmenuzo de tal forma que te quede suficientemente claro cuando tú vengas y leas la palabra, la entienda. Entonces, le pertenecemos los unos y los otros, judíos y gentiles. Los judíos creyeron que la salvación era exclusivamente para ellos. Inclusive hay un libro apócrifo, es decir, no de los auténticos, el libro de sabiduría, que dice que el padre Abraham se sienta en la puerta del infierno para cuando un judío muera y vaya a entrar al infierno, él lo detiene y dice, tú no perteneces acá, tú perteneces al cielo. Pero un judío no pertenece al cielo por derecho de nacimiento. Para llegar al cielo y a la eternidad con Dios es necesario que un judío acepte a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, como lo dice en Zacarías 12:10, que en los postreros días Dios derramará espíritu de oración y de gracia sobre su pueblo y sobre Jerusalén, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Cuando Jesucristo esté regresando, van a ver a el Mesías en el aire, viniendo en las nubes, y harán lamentación
por Él, le pertenecemos. ¿En qué momento ocurre el sello? En el mismo y preciso momento de aceptar a Jesús como Salvador. Cuando oímos y creemos en la palabra de verdad, en el Evangelio de nuestra salvación. Mira que es muy claro como lo dice. ¿En qué momento somos sellados? Mira, en Él, en Cristo, viene hablando de Cristo. Efesios 1:13 estoy, que es donde se habla del sello. En Él, en Cristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿En qué momento? Cuando oíste y cuando creíste, inmediatamente entró el Espíritu Santo a tu vida y el Padre puso ese sello del Espíritu Santo, y significando que le pertenecemos cuando creemos a la palabra de la verdad, y la verdad es Cristo. Jesús es la verdad, tu palabra es la verdad, Jesús es la palabra. En el principio era la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando oímos su palabra, que es Él mismo, y creemos, viene el sello de Dios. ¿Y qué es conocer a Cristo? Es el misterio de la piedad, como lo dice en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Observa que es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Manifestado en carne, Dios se manifestó en carne. ¿Quién? En Jesucristo. Se manifestó en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado en los gentiles, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Seis cosas que debemos tener presentes para entender el misterio de la piedad, que se resume en esta frase: la encarnación, la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El misterio de la piedad es la encarnación, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Está en 1 Timoteo 3:16, te lo recuerdo. Por esto se hacen necesarios los predicadores de la verdad, porque nos dice la palabra que a Jesús también fue sellado por el Padre, fue sellado. Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y dice la Biblia, algunas versiones, entre ellas la Biblia en el griego interlineal, nos dice: a este selló Dios, a este señaló, a este selló Dios. Jesucristo fue señalado, escogido, ungido, enviado como Mesías, como Salvador del mundo. Él es la verdad, como lo dice Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, nos dice en Romanos 10:13. Todo aquel que invocare, derrama todo, y es una cita de Joel 2:28 al 30. En Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pregunta entonces el apóstol: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Se hace varias preguntas, por eso es lo
indispensable de los predicadores. Y los que predican la justicia resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad, como lo dice Daniel 12:3. Predica la palabra, y no tiene que ser ante multitudes. A una palabra, a una persona le predicas la palabra, y nos dice la Escritura que resplandecerás como las estrellas a perpetua eternidad. También lo dice el libro de Judas. A unos que dudan, algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Cuál es el trabajo que Dios nos encarga? Por haber sido sellados. Cuando Dios sella a una persona, la sella para que anuncie las virtudes. Nos da un linaje celestial, como lo dice acá en Primera de Pedro. Nos da el linaje celestial. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios pone el sello. Por eso cuando yo leía que quienes predicarían el Evangelio después de que la iglesia sea raptada y llevada al cielo y se manifieste el anticristo, la semana 70 de Daniel y la gran tribulación, dice: ¿quién predicará el Evangelio si se quedará la tierra sin la iglesia? ¿Y quién predica el Evangelio hoy en día? La iglesia, los creyentes, los redimidos, los que hemos sido sellados. ¿Y quién predicará? Pues nos dice la Escritura que cuando Dios sella a los suyos, los sella para que prediquemos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Apocalipsis 7 nos dice que sellará 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu. 12,000 de cada tribu. ¿Qué se logra entonces ahora con el creyente? Hemos visto que el sello es un acto trinitario. Participa el Padre por medio del Hijo, y el sello que pone es el Espíritu Santo. Ya vimos quiénes son sellados: absolutamente todos los creyentes en Cristo Jesús. Primeramente el judío y también al griego. Primeramente nosotros, los que esperábamos en Cristo Jesús, pero a vosotros también, cuando oíste el Evangelio de la salvación y creíste en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el sello es un acto trinitario. Somos sellados todos los que hemos creído, tenemos ese sello. El que crea pero no le entrega a Jesucristo es un creyente, como lo dice en Santiago 2:19. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. La fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo es entregarle la vida y decirle: venga tu reino, ven a reinar a mi vida. ¿En qué momento? En el momento mismo de confesarnos como pecadores, pedir perdón y decir: Jesús, eres mi vida, ven y reina en mi vida. ¿Qué se logra? ¿Qué logra el sello para el creyente? Garantiza que le pertenecemos a Dios, como lo dice en 2 de Timoteo 2:19. Conoce Dios a los que son suyos, teniendo este sello. Mira cómo dice esta hermosura. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es el sello de Dios? El sello que te ha puesto. El sello es para que te apartes de iniquidad. Conócelo, leo de nuevo. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello.
Conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Una persona dice: yo creo en Cristo, pero sigue en la perversidad, en la malicia, la maldad, la impureza, la infidelidad, el orgullo, la vanidad, la prepotencia, la arrogancia, la altivez, la altanería, los celos, pleitos, codicia. Todo esto, no, todo eso lo podemos tener, pero cada día menos. Ser conscientes y sensibles al pecado y aborrecerlo, porque el sello tiene como propósito garantizar que le pertenecemos a Dios, y el fundamento de Dios es firme y tiene este sello, que tenemos la necesidad imperiosa de apartarnos del pecado. Me dices: es muy difícil. Claro, por supuesto. ¿Tú crees que para mí ha sido fácil? Yo conozco el pecado, el desorden, sí, la impureza, pero el Señor ha venido con su gracia y me ayuda día tras día a que cada día muero, como dice 1 Corintios 15, 31. Se los digo, hermanos, que cada día muero. Morir al orgullo para que crezca la humildad. Confirma que estamos en Cristo y que el que nos ungió y nos selló es Dios y nos dio las arras. Ahora miremos el significado de las arras. En los contratos, ya hablo en el campo jurídico como abogado, te digo que las arras en los contratos son la cláusula de retracto. Es decir, si en un contrato de compra-venta un contratante se retracta, tiene que pagar el doble de lo que se estableció como arras. Si yo te pregunto cuánto vale esa guitarra, tú me dices: vale $1,000,000. Aquí te doy 500 y son las arras. El que se quite tiene que pagar las duplicadas. Si el que me va a vender la guitarra me dice: ya no te la vendo, me tiene que devolver esos 500 y 500 más. Y si yo le digo: no, ya no te la voy a comprar, esos 500 que le dice pierden como arras. Los 500 son las arras. Entonces, las arras es la cláusula de retracto, y Dios observa para los que dicen que la salvación se pierde, cómo esto enseña que es imposible que Dios se retracte, porque Dios estableció como arras al Espíritu Santo. Nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, y nos dio las arras de su Espíritu, como lo dice 2 Corintios 1:21. Entonces, significa que Dios nos dio a nosotros el Espíritu Santo como arras, como garantía de la salvación, y que no nos la va a quitar. Creemos en Jesucristo, pero pecamos, perdemos la salvación. ¿Cuál será el que no peca? Todos cometemos pecado. El pecado mora en mí. El cristiano ya realmente no es el que peca, sino el pecado que mora en él. Pero el pecado no puede enseñorearse de nosotros, y nosotros, cada que cometemos un acto pecaminoso, debemos dolernos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. Llorar por el dolor que causa el pecado en nuestras vidas. Y si Dios nos quita la salvación, habiéndonos dado las arras, es decir, el Espíritu Santo como garantía, y significa que nos podemos quedar con el Espíritu Santo y sin salvación, y esto es un absurdo, es un adefesio. Con esto Dios nos está diciendo que cuando creímos en la palabra de verdad, nos da el sello del Espíritu Santo, y será para siempre, como lo dice en Romanos 8:35 al 39, que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o espada? Nada nos puede separar. ¿Sí? Versículo 38 nos dice:
por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero has de hacer una declaración sincera y genuina de amar a Cristo y solo a Cristo, porque los 10 mandamientos empieza con el primero diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú no puedes amar a Cristo y adorar a Buda, a Confucio o a Lao Tse. Donde esté tu tesoro, allá estará tu corazón. No puedes amar a Dios y a las riquezas. Ama a Dios, Dios te añadirá riquezas, pero eso es una añadidura. Y la gente está buscando al Dios de este mundo, que son las riquezas, porque el amor al dinero es la causa de todos los males. Nada nos puede separar. Ahora somos ciudadanos del cielo, como dice Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos un linaje celestial de reyes, de sacerdotes y de gente santa, como ya te lo he leído en 1 de Pedro 2:9. Hemos de resplandecer como luminares en el mundo, como lo dice Pablo acá a los filipenses, resplandecer como luminares en el mundo en medio de una generación perversa. Haced todo sin murmuraciones, dice Filipenses 2:14. Deja la murmuración, tienes el sello del Espíritu Santo. ¿Para qué tienes el sello? Para que te apartes de iniquidad. Y apártese de iniquidad porque tienes ese sello de apartarnos de la iniquidad, porque Dios conoce a los suyos, te lo he dicho, 2 de Timoteo 2:19. Este es el fundamento: apártese de iniquidad, de manera que nunca más andes en murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo pueda yo gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Resplandece, levántate y resplandece, porque eres luminar en el mundo. Jesús dice en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. En Mateo 5:16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Somos la luz del mundo, pero no brillamos con luz propia, sino con la luz de Cristo. Los que brillan como con la luz propia es una luz que se apaga porque es un aceite que se acaba, pero nuestra luz es Cristo y es imperecedera porque es un aceite eterno, como nos dice la palabra. Levántate, resplandece, ha venido tu luz. Y por último, ¿cuál es el propósito? Nos dice: para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su nombre. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para alabanza de su gloria, dice el versículo 14. Hemos de vivir de aquí en adelante. Ya entendemos el propósito de Dios. No estamos en esta vida como lo ha dicho el iluminismo desde hace varios siglos. ¿Estamos en esta vida para ser felices? No, Señor. Estamos en esta vida para alabar a Dios. Y lo dice en varios versículos. Nos dice: para alabanza de la gloria de su nombre. Nos hizo hijos suyos para alabanza de su gloria, dice el versículo 14. Nos dice el versículo 12: para alabanza de su gloria. Somos hechos este pueblo, Isaías 43, 25, 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hemos sido rescatados y llamados por Dios para alabarle, reconocerle, glorificarle, proclamarle, vivirle y honrarle. No vives para ti, vives para Dios. Y cuando tú vives para Dios, serás feliz, porque Dios dice: si permaneces en mí, mis palabras permaneces en vosotros, pide lo que quieras y será hecho. Así
seremos alabanza e iremos creciendo en un edificio bien coordinado. Por eso debemos edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra nuestro Señor Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Y todo para qué? Para la gloria de Dios. Mis amados, hay un sello, y el sello es una obra del Padre por medio del Hijo, y sellados con el Espíritu Santo. Sellados todos los que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿En qué momento? En el momento en que lo reconocemos y decimos: ven a mi vida. Que logre el sello, que le pertenecemos a Cristo y que nada nos separará de su amor, y que hemos de apartarnos de iniquidad, malicia, maldad y de todo tipo de impurezas, y de hacerlo todo sin murmuraciones y contiendas, y para que seamos para alabanza de Dios. Conoce el fundamento. Dios conoce a los suyos, y el sello es este. ¿Quieres apartarte del Señor, aceptar esta obra maravillosa y disfrutar de las mieles y de las riquezas de nuestro Dios, que nos bendijo, nos escogió, nos santificó, nos predestinó, nos adoptó, nos redimió, nos aceptó, nos perdonó, nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia, nos hizo sus herederos y nos selló, y nos da más y más bendiciones? Acéptalo en tu corazón. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Enséñame a vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Rey, Señor y Salvador, gracias, amado Dios, por esta bondad de tu palabra, que has puesto tu marca en nosotros. Aún las tinieblas saben en dónde está el sello, y el sello en la antigüedad para la libertad de tu pueblo de la esclavitud en Egipto fue la sangre en los postes de las puertas y los dinteles, y donde había el sello de la sangre, allí no pasó el ángel de la muerte. Asimismo, Señor, poderoso Dios, lo dices en Apocalipsis, amado Salvador, que no habrá daño de muerte, Jesús, porque tú mandaste para que no dañaran a los ángeles destructores. Cuando venga el día de la ira, no dañarán a nada que tenga el sello. Los hombres que no tienen el sello en su frente serán los castigados, pero nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo, y nos has librado de las garras de la muerte y de la condenación. Ahora ayúdanos a apartarnos de la iniquidad y de la impureza. Gracias, Dios, por esta salvación tan grande y por tan hermosos beneficios. Recibe toda la adoración, gloria, honra y alabanza, y bendice nuestro presidente, nuestros gobernantes, los que están en eminencia, los alzados en armas, terroristas, bandidos, ladrones, narcotraficantes, prostitutas, ateos y todos los que tienen un credo distinto. Y oramos especialmente por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.